Empezó. Okay. Entonces, el tema 1, que es el que me toca presentar, es el ente físico. Pertenece a metafísica, pero la cuestión es más bien de filosofía de la ciencia. Yo voy a dividir mi exposición en 3 puntos. El primero, centrarme en las lecturas obligatorias, espero durar 15 minutos. El siguiente, meterme en la parte histórica, con el cuadro histórico que viene en la tracha. Y el tercero, el cuadro de esquemático. Lo que he hecho simplemente es tomar el librito de temas de licencias, teórico, y empezar a leer las lecturas obligatorias para luego ir desarrollando los temas. Un problema que vi a la hora de desarrollar el tema es que las lecturas obligatorias no son suficientes para dar respuesta a todas las preguntas de los temas. Incluso había partes donde sí simplemente tuve que ir en ayuda de otros temas de los temas del año pasado para hacerme una idea de cómo desarrollarlo, porque venía simplemente la pregunta y no encontraba cómo responderla del todo. La primera parte, y esto va a ser un video, lo voy a ir cortando a los diferentes. En las lecturas obligatorias está primero Aristóteles, la física, en varios fragmentos, y como línea de lectura, nada más les propongo que va centrada, igual que nosotros, en la temática espacio-tiempo, más casi la propiedad del ente físico en cuanto al espacio y el tiempo. Si bien habla también de las causas en modo general, pero yo creo la línea de lectura tiene que ser esta. Cito nada los puntos principales: objeto y método de la física. La ciencia es conocimiento cierto por las causas, lo primero que se ve. Y luego pasa a tratar el número de los primeros principios. Aquí ya son las aporías. Esto es si es uno, si es múltiple, todo lo que hemos visto ya con el PyContact. Vas a tratar el tema de la sustancia, que es lo que dice por lo que algo permanece y algo no. Aquí para empezar a tratar el tiempo y el espacio va a hablar del movimiento. Entonces, a hablar del movimiento dice, hay cosas que cambian y cosas que no cambian, y dentro de la cosa hay algo que cambia y algo que permanece. Entonces ya ahí se empieza a ver sustancia-accidente, ¿no? Algo tiene que permanecer para el cambio, y también, de lo contrario, pueden permanecer los accidentes y la sustancia cambiar. Ahí ya luego lo va a tratar más adelante. Importante, ¿cuál es el criterio a seguir? Que dice él, en el movimiento o en los cambios, es la generación. Luego va a hablar también de en qué sentido se habla de generación propia y de generación impropia. Es lo que hemos visto en filosofía de la ciencia y creo que no hay que abundar mucho por ahí. Sigue con las causas, se mete ya en el libro 3 al movimiento. Y la típica definición que conocemos: por ello el movimiento es la actualidad de lo potencial en cuanto tal, que hace una referencia a kinesis, diferente a energía. Kinesis es como más el concepto, energía es la cosa en sí mismo que se mueve. Vas a tratar en el tema 4 el lugar, manera de estar en un lugar. En esta parte yo tuve un poquito de problemas porque da muchas vueltas sobre un tema, a veces como aporía, a veces como propia contradicción de la circunstancia. Y sí, la verdad yo me llegué a perder un poco en eso. Entonces, aquí lo único que quiere dejar claro es que el espacio o el lugar, que es lo que él toma, como la traducción lo pone aquí, es un dónde. Lo que el padre Pascual nos decía, el espacio no es un ente que tiene todos los entes dentro, que ya luego veremos. El espacio es relación. O sea, tengo dos objetos y están en un espacio. No significa que es un bote donde yo meto las cosas para poder decir que están. El espacio es la relación que existe entre los cuerpos, y por lo tanto el espacio es un dónde. Es como, por así decir, una pequeña definición que Aristóteles da. Porque por desgracia, y esto ya lo tomo de un curso que tuve en el máster, el espacio lo solemos imaginar, o solemos referir a él en la parte imaginativa. Esto es el fondo donde yo coloco todas las cosas. Por ejemplo, cuando tomo este pizarrón, un cuadrado, un rectángulo,
El espacio donde yo dibujo esto es mi límite, que es lo que va a decir Aristóteles. El espacio es la limitación. Pero para mí siempre es un fondo blanco, un fondo negro o algo por el estilo. Pero eso no es el espacio. El espacio no es un fondo negro donde yo puedo dibujar cosas. El espacio es un donde, por lo tanto también no es un ente. Para dibujar sí necesito una parte sólida, un ente, que sería el espacio. Pero el espacio pensado, el espacio como cualidad del ente es un donde, que es la verdad la definición que más me gustó, que da. No hay necesidad de que el lugar aumente con el cuerpo, es uno de los principios que da, ni que un punto tenga un lugar. También el punto, aunque luego lo vamos a ver más concretamente, el punto no tiene que tener un lugar, porque el punto es límite. Ya sabemos las dimensiones, ¿no? El punto es aquello que no tiene dimensiones. La línea tiene longitud, pero no tiene superficie. No tiene superficie. La superficie es la que tiene dos dimensiones, pero no tiene volumen, y así sucesivamente. Entonces, al tener límite, yo tengo el cuerpo, y el espacio es ese límite, es esa relación que se crea entre los cuerpos. Por eso mismo dice, ni que dos cuerpos estén en el mismo lugar, también eso. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y el espacio, por así decir, se va creando, por usar una imagen un poco más imaginativa, conforme hay cuerpos. Por eso una forma de concebir el espacio es como un globo. Conforme se va hinchando, como el Big Bang, la teoría del Big Bang, que ya es más que simplemente eso, es un poco más complicado, se crea un espacio conforme hay cuerpos. Pero es un poco reducir el espacio a simplemente qué hay más allá, o preguntarse qué hay más allá. Es que ya no hay necesidad de preguntarse qué hay más allá. Si no hay un cuerpo que haga el límite o la dimensión del espacio, es un poco reducir el espacio a preguntarse qué hay más allá. ¿Me explico bien? O sea, mientras hay un cuerpo hay un espacio, y la relación entre estos. Cuando no hay cuerpo, simplemente el espacio no existe. Porque si no ya sería concebirlo como un ente, y vamos a lo mismo, no es un ente. Ni que el lugar sea una extensión corpórea. Este es el cuarto argumento que pone. El espacio no es que es lo que ya hemos dicho. Es razonable que cada cuerpo se desplace hacia un lugar propio. Esto es que ocupa un lugar en el espacio, que luego va a ser la definición que se da en física de cuerpo, pero no me adelanto. Después de que trata el espacio, Aristóteles pasa a tratar el tiempo, que en la definición que ya conocemos, medida del movimiento. Esto es, no se puede pensar en un tiempo en algo estático. Vamos al ejemplo imaginativo. Cuando hay movimiento es cuando yo puedo hacer una medida de ese movimiento en cuanto al antes y el después. Y aquí va a ser el problema que luego Kant va a presentar y que Santo Tomás también va a presentar en su tesis. Entonces, ¿qué es el tiempo? Por esto pongo un ejemplo que yo creo que todos conozcamos. Hay un programa de computadoras muy bonito que se llama Adobe Premiere, en el cual para trabajar se usa una barra de tiempo, que de hecho se llama así, y ahí van pasando lo que se llaman los fotogramas. Esto es, en una grabación ordinaria no es un continuo, sino un discreto. Continuo, discreto. Entonces, lo que vemos en el programa, aunque se ve que es una línea continua, no es una línea continua, es un conjunto de fotos o de imágenes que se van pasando y nos dan la percepción de un continuo. Pero, como tengo mi barra de tiempo, conforme yo voy pasando el video, en la imagen de proyección voy viendo el video como algo continuo. Pero, en la realidad, bueno, en la virtualidad de la computadora, son un conjunto de fotos que se van sucediendo, y entre más rápidas o más fotos pasen por segundo, más me da la percepción de que efectivamente es algo continuo. Ahora, él dice, el tiempo es algo continuo, que es una aporia que lo también presenta, que dice, no, el tiempo es un conjunto de horas. Va a salir mucho la palabra hora. La hora sería el fotograma. ¿Sí? ¿Este es Kant? No, este es Aristóteles.
Es el problema que pone. Es un poco complicado como lo presento, yo lo tengo que leer 2 o 3 veces para entenderlo bien. Entonces dice, el continuo tiene la propiedad de que yo lo puedo dividir y puedo encontrar un ahora. Y en un momento yo puedo parar, imaginativamente, y puedo decir, en el minuto 3, segundo 4, no, segundo tal, puedo encontrar esto. Pero mi tiempo no está formado por continuos horas, por muchos horas, no. El tiempo es continuo. No tengo muchos ahoritas para luego poder decir tengo un tiempo. Siendo que muchos dicen eso. No, el tiempo es muchas horas que están sucediendo. Es una problemática que luego con la potencia y acto se va a resolver. Porque esto luego hace que haya brincos innecesarios y que luego haya contradicciones. ¿Así que? No sé por dónde entenderlo ahorita. Va a explicar después cómo es que se resuelve esto con la potencia y el acto. Sí. Bien. Es, resumiéndolo, lo que dice él, potencialmente divisible al infinito, pero actualmente continuo. Yo puedo dividir el tiempo millones y millones de veces, pero potencialmente. En realidad, como el tiempo no es discreto, es algo continuo. Actualmente es algo continuo, potencialmente puede ser discreto o puedo yo dividirlo. ¿Por qué? Porque el movimiento es algo continuo y como el tiempo es medida del movimiento, ahora tiene que medir algo que sea propio. En matemáticas sería, si es un número numerable, o sea, un número que mide a una cierta cantidad, tiene que tener las mismas propiedades. Y como el movimiento es continuo, el tiempo también es continuo, porque es medida del movimiento, que es la definición que luego se da. El tiempo del movimiento. Luego también habla de si es rápido o lento, pero eso es más bien una cuestión subjetiva. El tiempo es continuo y al ser continuo no es que sea más rápido o más lento, si bien a veces yo lo percibo más rápido o más lento, que va a ser la crítica que luego hace Kant o que Agustín también va a tomar para decir que el tiempo está en el alma, pero no me adelanto. En el libro sexto ya toma el continuo como lo infinitamente divisible, ahí lo explica. Está la problemática, si yo tengo que ir de A a C, tengo que pasar por B, sería mi punto intermedio. Pero, si para ir de A a B, aparte tengo que pasar en un intermedio de A a B, entonces vamos a la aporía de Zenón, nunca voy a llegar. Por eso se requiere un continuo, porque si no sería absurdo el movimiento, no tendría sentido. Esa es cómo se resuelve la aporía, ¿no? Porque si no siempre voy a tener que sacar intermedios y nunca voy a poder llegar a él. Por eso, hay un movimiento del cuerpo desde un lado hasta otro y es algo continuo. Por eso cuando digo esto se mueve de A a C, puedo decir que pasa por B, pero es todo el cuerpo el que se mueve. Incluso luego dice, el cuerpo puede tener dimensión N1, N2, N3 o N4. Y mientras el N2 está pasando por B y el N4 ya llegó, tiene que haber un punto intermedio y empezamos ahorita con la aporía al infinito, entonces que no lleva a ningún lado. En cambio con la potencia y acto, potencialmente puedo decir que ha estado pasando por cada punto, actualmente se ha llevado a término. ¿Por qué? Porque la experiencia sí me lo da. En el último libro que está en las lecturas, que es el 6 efectivamente, es donde trata esta cuestión, y es la verdad donde yo creo que saqué más resúmenes. Habla de pasar del punto A al B, A al C entre el B, y luego el cuerpo como parte M1, M2, M3 del mismo cuerpo. Entonces nomás cita bien la distinción de por qué usa esos términos. Y luego también afirma que un continuo no es divisible en partes primeras. Esto es, yo no puedo, un continuo tiene un inicio y un fin. Cuando lo divido no es que estoy haciendo un fin ahí, sino potencialmente lo puedo hacer, pero actualmente
en la cosa misma no es que se lleve así a sus partes primeras. Eso es la división a las partes primeras. En el número 9 simplemente refuta los argumentos de Zenón. El movimiento es imposible, de Aquiles, la flecha y el estadio, pero no es necesario presentarlos, dado que son muy famosos y todo el mundo los conoce. Pasando a San Agustín, los primeros 13 números de las confesiones en el libro 11 son más bien una alabanza a Dios, que se me hizo al estilo árabe, que estaba leyendo, pero ya me di cuenta que creo en el medievo era lo más normal, lo más común. Y a partir del 14 es cuando se empieza a preguntar qué es el tiempo, así tal cual lanza la pregunta. Y él hace la distinción entre el pretérito, el presente y el futuro. Y dice que todos, el presente, como que no hay tanto problema porque es lo que vivimos, entonces no tenemos duda de él. Pero ¿cómo puede existir o no existir el pretérito y existir o no existir el futuro? ¿Por qué? ¿Por qué tener el problema del futuro? Porque existen los vaticinios, existen las posibilidades de cosas que quiero hacer, que me gustaría hacer, porque existe el pretérito, porque existen los cuentos, dice aquí, la historia en sí misma, o sea, la memoria. Entonces él dice, tiene que haber un lugar conjunto donde se lleve esto. Y él da como respuesta, dice, ¿en qué sentido se puede decir que hay tres tiempos, pretérito, presente y futuro? Impropio se debe decir presente de lo pretérito. Damos los argumentos para llegar a decir, pues estas existen dentro del alma, sea la memoria, la visión o la expectación. Entonces él dice, el tiempo para que pueda ser consigo, para que exista, tiene que estar dentro del alma. El alma es lo que le da actualidad al tiempo, sea porque con memoria yo puedo traer recuerdos y siempre tiene que ser en el presente. Porque aquello que ha pasado, las historias antiguas, ya no existen. ¿Por qué puedo entonces recordarlas? Porque el alma es el que tiene el poder de recordar cosas. Entonces lo puedo traer al presente y conmemorarlas. Y por eso mismo pueden seguir existiendo. O pueden, en cierto sentido, tener un grado de existencia. Las cosas futuras, los vaticinios, por ejemplo, el que pone de las profecías que ha dado Dios al pueblo. Dice, ¿cómo pueden ser luego que efectivamente existen? Pues por eso, porque hemos tenido una participación de Dios y luego eso. Yo creo que se puede decir porque se actualizan, ¿no? Efectivamente. Se hacen acto. Es lo que son potentes, ¿no? Efectivamente, que en nuestro ejemplo de Adobe sería la barra de tiempo. O sea, lo que yo puedo ver es lo que está en la barra de tiempo y conforme avanzo o retrocedo es lo que me permite actualizar en la pantalla lo que estoy viendo. Y esa es la potencia del alma. El alma es la que tiene esa capacidad. El tiempo no es el movimiento de los cuerpos, afirma claramente, y en la memoria es donde donde medimos el tiempo. En la memoria y en sí el alma es la que tiene esa potencia. Yo la verdad cuando me dijeron que San Agustín decía que el alma estaba en el tiempo, yo pensé que era más una alegoría, una presentación, pero después de leer el texto creo que queda más que claro y argumentado. Luego viene el tercero, Santo Tomás de Aquino, de Principis Naturae, que hace una exposición, la verdad, muy sencilla. Aquí no tengo nada que aclarar, porque Santo Tomás es muy claro, de cuáles son los principios: sustancia, potencia, acto, materia, forma, los principios extrínsecos, causa eficiente y final, distinción de principios y causas. La parte que la verdad sí se me hizo muy interesante es la relación que hay entre las causas, como la causa eficiente, si se causa respecto al fin, pues el fin solo existe en acto por la operación del agente. Entonces, estas reflexiones que él llega a hacer son sencillas, simples, pero la verdad iluminan mucho. O sea, ¿qué tiene que ver la causa eficiente con la final? O por cuando la final es acto de otra y a su vez puede ser potencia de una tercera. Entonces, la relación que él hace está muy sencilla y yo no me tengo que detener en ese punto. Luego, del mismo Santo Tomás está De Trinitate Mundi, que es creo una hoja, y pone ahí el argumento un poco en defensa de la relación ciencia y fe, que Dios puede hacer algo que exista siempre, pero si no puede ser hecho, no es por falta del poder divino, sino por falta de potencia pasiva. Típico ejemplo a veces del triángulo cuadrado, ¿no? Porque el triángulo cuadrado no puede existir, porque es una contradicción en sí mismo, entonces el ente es el que no permite que sea, no tanto el poder divino.
y también expresa de por qué el mundo no es irracional, de que sea eterno, lo que es el argumento que se pone, que la verdad luego no es que tenga tanta importancia en el desarrollo del tema, pero